A buscar un pasaje, hermanos, que como ya dijimos, ya hemos leído algunos versículos, pero yo quiero que hagamos una consideración adicional de dos versículos del pasaje de Filipenses, capítulo número 4. Filipenses capítulo número 4. Recuerdo que en ocasión anterior leímos los versículos desde el número 6 hasta el número 7, o desde el número 4 hasta el número 7. Ese pasaje ya lo leímos y hicimos alguna consideración de estos versículos. Sí, Filipenses capítulo número 4. Pero esta noche, hermanos, antes de orar, vamos a enfocarnos en los versículos 8 y 9, ya lo vamos a leer. Yo solo quiero mencionar algunas generalidades de este pasaje. Hermanos, yo no sé si usted alguna vez ha pasado por momentos de desesperanza, quizá momentos de aflicción, momentos de ansiedad, que puedan ponernos incluso al borde de un estado depresivo. Y yo quiero decirle algo, mire. Los versículos que vamos a leer aluden a nuestro pensamiento. Y la Biblia es tan linda, hermanos, tan metódica, tan detallista, que nos enseña incluso a pensar. Porque debe saber usted, hermano, que las luchas más graves o las luchas más reñidas de los creyentes se libran en la mente. Por eso es que nosotros debemos de tener una adecuada higiene mental. Y la Biblia nos ayuda. ¿Usted recuerda, hermanos, en dónde se encontraba el apóstol Pablo cuando escribió la epístola a los filipenses? Estaba preso. ¿Quién dijo estaba preso, hermano Luis Felipe? Estaba preso. Sí. Estaba preso. El apóstol Pablo escribió 4 epístolas estando en la prisión. Escribió Efesios, escribió Filipenses, escribió Colosenses y escribió Filemón, estando preso. Y la epístola a los filipenses, a la iglesia en Filipo, la escribió estando preso. Y a mí, hermanos, me llama poderosamente la atención que un hombre en una prisión diga palabras como estas. Miren, allí en el capítulo 4 de Filipenses es el pasaje que nos ocupa en esta noche. Pero, ¿cómo se llama el pasaje del capítulo 4, hermanos, en su versión? Siempre, así se llama. El pasaje de Filipenses capítulo 4, yo les recuerdo, hermanos, que los títulos, los encabezados de los capítulos de la Biblia, los números, es decir, la nomenclatura, ¿verdad? Eso de identificar los capítulos con números, los versículos, eso los hombres lo han hecho. Los títulos también. Pero el tema o el encabezado de los pasajes guardan estrecha relación con el contenido de los pasajes. Entonces, es interesante que el capítulo 4 de Filipenses se llama regocijaos en el Señor
siempre. ¿Cómo es posible que un hombre estando preso pueda decir cosas como lo que dice en el versículo 4? Allí sí está la Biblia, el contenido puro de la Biblia. Y dice el versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. ¿Y qué dice después del punto? Otra vez digo, regocijaos. Pregunta: ¿cómo es posible que un hombre estando preso pueda hablar en este tono? ¿Cómo es posible que un hombre en una prisión exhorte a los hermanos a que tengan regocijo, a que tengan gozo? Una persona que esté en la cárcel está amargada. Quizás está lanzando maldiciones. Quizás está diciendo: tan pronto salga de aquí, voy a vengarme, ¿verdad?, del que hizo que esté aquí metido en este lugar, ¿verdad? Quizás está deprimido, ¿verdad?, una persona que esté presa. Pero ¿cómo es posible que una persona estando preso o presa se exprese así? Y como siempre nosotros, hermanos, nos remitimos a lo que dice la palabra de Dios. ¿De dónde sacamos que Pablo está preso? Bueno, el capítulo 1 y el versículo 7 dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Oiga las palabras del apóstol Pablo. Y después dice, ¿y dónde dice, hermano? Y en mis prisiones. Y luego el versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, ¿verdad?, y a todos los demás. Ahí está. El apóstol Pablo, aquí da fe, la Biblia da fe de que el apóstol Pablo está en una prisión. Y el versículo 16 también nos da detalles. Porque dice: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces ahí está la información que nos hace ver que el apóstol Pablo pues está en una situación difícil. Y como les decía, hermanos, ahí está el versículo número 4. Y ustedes recuerdan que el glorioso pasaje de Filipenses 4:13, que todos lo conocemos de memoria, solo tiene 4, 5, 6, 7, 8 palabras, pero es un pasaje que todos conocemos. Pablo en la prisión dice, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo es posible que un hombre en la prisión se exprese de tal forma? Pareciera broma, ¿verdad? Pareciera que alguien nos quiere tomar el pelo, pero aquí está la verdad. Ahora, no sabemos, hermanos, en qué prisión está Pablo. Dicen los expertos, los comentaristas, que pudo ser en Cesarea, que fue un lugar en donde estuvo preso Pablo allá por el año 57 o al año 59. Entre ese tiempo estuvo preso en Cesarea. Pudo haber sido en Roma, que también fue prisionero en Roma, o pudo ser en Éfeso, que también estuvo preso en Éfeso por los años 53 al año 55. Como sea, alguien podría decir también: hombre, quizás la condición en esas prisiones no eran tan graves como ahora. ¿Cómo no, hermano? Sí. Ahora las prisiones, según lo que vemos en las noticias, hermano, hasta plasma tienen, ¿verdad? Y música. Y piden menú para comer. Y piden pollo frito. Sí, que no les vaya a hacer mucho colesterol y todas las cosas. Ahora, ¿era esa la condición del apóstol Pablo? Supongamos, hermano, que las condiciones de las cárceles hubiese sido en Cesarea, en Roma o en Éfeso, hubiesen sido similares a las cárceles en Filipo, que de allí sí conocemos detalles. Solo basta leer Hechos capítulo número 16. Usted recuerda ese pasaje, usted se lo sabe de memoria porque es uno de los pasajes emblemáticos en el mundo cristiano. Hechos 16:31. Cuando aquel carcelero allá en Filipo, ¿verdad? ¿Cuáles eran las condiciones de las cárceles en Filipos? Por si alguien piensa de que a lo mejor Pablo no estaba tan estresado, que la cárcel era cómoda, que tenía un buen camarote, etc. No, mire lo que dice la Biblia.
Hechos capítulo 16 y el versículo 23, para que más o menos conozcamos el ambiente carcelario de aquel lugar. En realidad eran mazmorras, hermanos. Eso eran mazmorras húmedas, atestadas de sabandijas quizás. ¿Qué dice Hechos 16, 23? Después de haberles azotado mucho, ¿verdad?, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, quizás el más oscuro, el más húmedo. ¿Y qué más dice, hermano? Y les aseguró los pies en el cepo. Explicamos lo que es el cepo. El cepo era un pedazo de madera. Piensa en una viga de madera. En realidad eran dos piezas sobrepuestas que se asemejaban a una tijera, que cuando se cerraban, el profeso habían hecho agujeros en el cepo. ¿Con qué intención? Dependiendo el grado de tortura que se pretendía infringir en el prisionero, esos agujeros servían para ponerlos en los pies, en lo que nosotros conocemos como la parte de las chimpinillas, la chimpinilla. Y eso abrían las piernas del preso en la medida que se quisiera castigar al preso. Si lo querían castigar mucho, lo abrían, ¿verdad? Y lo ponían en el cepo, ese era el cepo. Y ahí estaba Pablo. Pero aún en esas condiciones, el versículo 25 de Hechos 16, ¿qué dice, hermano? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían en el cepo, hermano? Cuando estaban así todos incómodos, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Leo esos versículos, hermanos, para que no pensemos que el apóstol Pablo estaba relax, como hoy en día. No. Pero en esas circunstancias, el apóstol Pablo nos dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, fíjese que en base a estos versículos, el detonante de la ansiedad no es la condición física de la persona. ¿Sabe cuál es el detonante de la ansiedad? Es la condición mental. Es la condición mental. Yo antes creí que los creyentes no tenían por qué padecer de depresión o de ansiedad. ¿Cómo no? Corrí. El creyente que no esté empapado de la palabra de Dios puede padecer de depresión o de ansiedad. El creyente que no toma la Biblia en serio se puede enfermar de ansiedad, de depresión. El apóstol Pablo no estaba deprimido ni ansioso. Lo vemos en el pasaje. Ya vimos ahí lo que dice Filipenses 4:13. Ya vimos lo que dice los versículos anteriores. Bueno, ya vimos, hermano, yo recuerdo que el punto central de un estudio fue a partir de Filipenses 4:6. Pablo no está ansioso. Allí lo dice en el versículo 6. ¿Qué dice Filipenses 4:6, hermanos? Por nada estéis afanosos. Estando en la cárcel, dice él eso. Por nada estéis afanosos. Yo pregunto, ¿estaría él ansioso? Ahora, alguien me puede decir, ¿y qué tiene que ver el estar afanosos con la ansiedad? Es que eso es lo que él dice acá. Literalmente la palabra afanoso es la palabra merinao en el idioma griego. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Quiere decir ansioso. Literalmente la versión que yo tengo a la par dice: no estén ansiosos por nada. Lo que quiero decir, hermano, el apóstol Pablo dice que él no está padeciendo de ansiedad, no está padeciendo de depresión.
el apóstol Pablo no está en una condición que lo tiene al borde de la desesperación, a pesar de su condición física. Cuando yo estaba pensando en este versículo, me acordé de un hombre que sí estaba deprimido. ¿Y sabe qué lo tenía deprimido a ese hombre? Sus pensamientos. ¿Recuerda usted quién es ese hombre? El profeta Elías. Revisémoslo rapidito, hermano. Eso lo podemos leer en el primer libro de los Reyes. Hay que ir atrás. Primer libro de los Reyes, capítulo número 19. La situación de Elías era diferente a la del apóstol Pablo. ¿Ves? Porque Elías sí entró en una situación de desesperanza, de aflicción. Bueno, el apóstol Pablo, a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar pasando por momentos difíciles, a pesar de estar en las manos de sus enemigos que lo podían hasta matar, no está deprimido. Pero Elías sí. ¿Y sabe qué tenía deprimido a Elías? Sus pensamientos. ¿Qué dice primero libro de los Reyes, capítulo número 19, hermano? Rapidito, porque como tenemos el tiempo para orar. ¿Qué dice primer libro de los Reyes, capítulo número 19? ¿Cómo se llama ese pasaje, hermanos amados? Elías huye a Horeb. Y dice así, mire, yo solo voy a leer los versículos pertinentes. El pasaje es lindo, hermano. Yo le recomiendo que si usted tiene tiempo y quiere edificarse, lea todo el capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Pero yo quiero leer solo los versículos que nos van a ayudar a entender la situación de Elías. Y vamos a juzgar por nosotros mismos. Dice en el versículo 1, Acab, es decir, el rey, le dijo a su mujer, que se llamaba, ¿cómo se llama, hermano? Ahí está, Jezabel. Acab dijo a Jezabel, la nueva, dice, dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Y qué era lo que Elías había hecho? Entre otras cosas, hermano, aparte de haber predecido una sequía, entre otras cosas, mire lo que hizo Elías después de la coma, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Mató a 450 profetas del diablo, cabeza por cabeza, él se la voló. Porque ahí lo dice el pasaje, lo podemos buscar atrás. No fue que buscó a alguien, no. Dijo que se lo reunieran, agarró el tunco a ver qué, y mira, repollo por repollo, tunca, vieja, 450. Eso fue lo que hizo Elías. Pero mire lo que pasó, hermano, versículo 2. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Miren lo que pasó, hermano. ¿Qué le mandó? Un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses. Es decir, los dioses baales, los dioses paganos, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Esa es una amenaza. Es una amenaza. Lo mandó a amenazar. ¿Cuál fue la reacción de Elías? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y se fue por el desierto un día de camino. Cuando yo leo este pasaje, hermano, me acuerdo cuando mi mamá se enojaba. Cuando nosotros le dábamos problemas a mi mamá y se enojaba, nos decía, mejor quisiera barajustarnos, decía mi mamá. Y Elías, yo no sé si en el diccionario aparece la palabra barajustar, pero Elías barajustó. Donde vio que la mujer lo mandó a amenazar, el demonio, la mujer es el diablo. Y sepa una cosa, hermano, hoy por hoy el espíritu de Jezabel se ha metido en las iglesias locales. Sépanlo. Hay mujeres que gobiernan las iglesias locales. Es el espíritu mismo de Jezabel. Sí. Y allí está la sentencia en el libro de Apocalipsis, en uno de los mensajes a las iglesias de Apocalipsis. Y mire lo que dice el versículo 3. Mire. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado.
Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol, ¿verdad? Un tamarisco, como le llamaban. Y deseando morirse, oiga hermano, y deseando morirse, ya ha oído usted que el clímax de la depresión es el suicidio. El hombre quería. Ahora, ¿y por qué estaba en esa situación? Por una amenaza de un demonio. Diferente a Pablo, que Pablo sí estaba en la cárcel. A Elías lo habían amenazado. Dice, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y ahí dice el pasaje, y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, es decir, sobre las brasas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Oiga, esto es interesante, hermano. Fíjese que, bueno, yo le he contado, hermano, que yo pasé por momentos difíciles, quizás parecido a la condición de Elías. Y fue a causa de la obra del Señor, hermano. Y fíjese que es interesante esto, que cuando yo fui tratado por algún médico, más de un médico, fíjese que los doctores siempre, casi siempre, y aquí está ella que sabe, me decían dos cosas los doctores: dormí y comeme. Y que me decían los doctores, es más, los doctores siempre me daban dormilonas, una pastilla y yo todo bolo, hermano, y solo dormido. Y ¿te acordás, Chele, que me decía el cardiólogo? Come, dele un pollo entero, no sé cómo es que le decía a ella, y que se lo coma, y si no, tráigamelo a mí, le decía él. Me mandaba a hacer dos cosas, los doctores: a dormir y a comer. ¿Tendrá eso alguna aplicación clínica para tratar la ansiedad y la depresión? Yo no sé, a lo mejor sí, hermano. Pero Dios le dijo a Elías, lo mandó a dormir y a comer. Y cuando Elías hubo dormido y comido, el Señor le tenía un encargo que era parte del ministerio. Ahora, yo no quiero seguir con el pasaje, hermano, usted lo concluye en la casa. Pero el caso es este: Elías estaba deprimido, estaba ansioso por una amenaza, por una condición mental. Porque una amenaza es una condición mental. A mí si un diablo me dice: mira, hoy en la noche te voy a ir a sacar a tu casa, si yo no confío en el Señor, no voy a dormir, hermano, y me voy a deprimir, y a lo mejor me pongo helado antes de que me llegue a sacar el hombre, ¿verdad? Pero esa es una amenaza, hermano, es algo que está en la mente. Por eso el apóstol Pablo, hermano, nos aconseja a aprender a pensar. ¿Sabía usted que el apóstol Pablo nos aconseja a aprender a pensar, hermano? Y eso es lo que nos ocupa en esta noche. Regresamos a Filipenses capítulo número 4, y vamos a terminar los versículos 6 y 7. Entonces el apóstol Pablo dice así: por nada estéis afanosos, estando en la cárcel. No olvidemos eso, hermano. No olvidemos eso. Quizás alguien no esté en la cárcel, pero quizás esté enfermo. O quizás está preocupado. Pide que los fines de año, hermano, para mucha gente son de mucha preocupación. Porque les han dicho que va a haber reducción de personal. Porque les han dicho que la empresa no marcha bien. Y que a lo mejor el otro año ya no va a haber trabajo. Porque vienen las colegiaturas más elevadas. Porque ya el muchacho ya no es bachillerato, que no es tan caro, sino que universidad, que ahí es caro. Porque ya pues tiene más compromisos con casa o con vivienda, yo no sé. Pero los fines de año para mucha gente son tiempos de depresión, de aprietos económicos. Y me acuerdo yo del caso de Ebenezer Scrooge. ¿Se acuerda usted de Ebenezer Scrooge? Del famoso cuento, ¿verdad?, de Dickens, ¿verdad? El hombre amargado de la Navidad, ¿verdad? Ese hombre vivía amargado en los diciembre porque tenía que hacer que le cuadraran sus activos, que la situación de la empresa, que no sé qué. Yo no sé, hermano, quizás su situación o la situación de algún hermano no tenga que ver exactamente con el caso del apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo nos dice así, no porque él esté feliz y cómodo, él está pasando por una situación difícil. Y nos dice en el versículo 6, por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante la dificultad? Ante la ansiedad.
Ahí lo dice él, después de la coma. Oren. Y lo dice de esta forma: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y que no nos olvidemos de algo, hermano: las acciones de gracia. ¿Sabía usted que nosotros, hermanos, por estar pidiendo y queriendo, se nos olvida ver lo mucho que Dios nos ha dado? ¡Qué tremendo, hermano! Por estar uno solo pidiendo y pidiendo, no vemos que Dios nos ha dado salud, que Dios nos ha dado una casa, una familia y tanta bendición, hermano. Imagínense la lista que tenemos que hacer todo este año de tanta bendición que nos ha dado, hermano. Imagínense cuánta gente no ha conocido al Señor aquí en esta obra que el Señor ha levantado. Eso es motivo de gozo y de alegría, mira. Y dice en el versículo 7: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién dice? En Cristo Jesús. Ahora, aquí vienen los pensamientos, es decir, los versículos que nos ocupan principalmente en esta noche. El apóstol Pablo nos enseña, hermano, y nos recomienda que aprendamos a pensar. Él nos enseña, el apóstol Pablo nos enseña a que eduquemos nuestro pensamiento, a que practiquemos una apropiada. Estamos leyendo en Filipenses capítulo 4. Los versículos, estamos ya en los versículos 8 y 9. Y en esos versículos el apóstol Pablo nos educa para que aprendamos a pensar. Hermano, yo no sé si alguna vez a usted le ha pasado. ¿Ya se ha encontrado usted pensando cosas que le da pena pensarlas? A mí ya me ha pasado. Pensando cosas a veces que son cosas hasta inmorales, hermano. Y yo digo: Señor, ¿y qué es esto que ando pensando? Mi hermano, que para el tiempo de la guerra yo le he contado, mire, que yo trabajaba anotando cartones en la lotería. Sí, ahí trabajaba yo. Y recuerdo que fue el tiempo de la guerra, que asesinaron a un muchacho que era de los que trabajaba ahí. Lo llegaron, usted recuerda que llegaban a sacar a los muchachos y los mataron. Y pasado como 15 días, otro. Y entonces los que iban a jugar allí, quizás porque estaban enojados, perdiendo, yo no sé, hermanos, por mala intención, nos decían a nosotros: a uno por uno los van a sacar a ustedes. Hermano, y dije que en la noche no dormí. Y yo sentía que en la casa, en la casa había como hojarasca, ¿verdad?, alrededor de la casa. Y yo sentía que pisaban, que pisoteaban la hojarasca. Señor, decía. Y en vela toda la noche, con el temor, la fobia. Hermano, los pensamientos nos pueden traicionar. Por eso el apóstol Pablo nos educa para pensar. Dice en el versículo 8: por lo demás. En realidad, hermanos, la palabra aquí es finalmente. Así dice en la versión NBI. Finalmente, dice el apóstol Pablo. Recordemos, el apóstol Pablo está ¿dónde, hermano? En la cárcel. Y él dice: finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero. Mire, todo lo que es verdadero. Ahí dice el apóstol Pablo. Ahora, yo le pregunto, hermano, cuando el apóstol Pablo dice todo lo que es verdadero, ¿y qué es verdadero? Pues, por ejemplo, miren, ¿qué dice en Juan capítulo 17 y el versículo número 17? Para que nos demos una idea de lo que es verdadero. 17 del Evangelio de Juan. Le voy a leer el versículo, dice así, mire: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:8: finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto es sinónimo de noble, todo lo justo, todo
lo puro, todo lo amable. ¿Sabe cómo dice a la par? En lugar de decir amable, todo lo amoroso. Así dice. Y yo pienso, hermano, ¿qué será amoroso? ¿Acaso no es amorosa nuestra familia, hermano? La familia es amorosa. El círculo familiar es amoroso. Al menos debería de ser. Cada quien en la familia debería de poner su parte para hacer de la familia, del hogar, un ambiente en donde uno quiera estar. Yo me esfuerzo, hermano, por fabricar en mi hogar un ambiente en donde mis hijas y mi mujer quieran estar. Hermanos, esforcémonos por ser personas fáciles de amar. Espero que podamos, sí, no cuesta entender eso. Esforcémonos por ser personas fáciles de amar. Porque yo puedo ser un hombre agrio si quiero, detestable, como el chacal de la trompeta. ¿Se acuerda usted? O como Nabal, hermano. Qué tremendo, mire que Abigail decía de Nabal, que viejo, así como es el nombre, le dijo a David, así es ese viejo, la esposita. Imagínense que mi esposa dijera, me compro un lado. Así decía la esposa, la Abigail, así como es el nombre de este. ¿Y qué quiere decir Nabal? Tonto. No, hermano, no. Entonces el apóstol Pablo ahí recomienda, mire, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Mire, todo lo que es de buen nombre, lo que es admirable es lo mismo. Ahí dice él, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, o si algo excelente hay en ello, si algo digno de alabanza, ¿qué dice el apóstol Pablo? En esto pensad. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Higiene mental, bíblica. Es la forma de educar nuestros pensamientos, hermano. Pero yo le quiero decir algo, mire, hermano. Eso de en esto pensad es tremendo, hermano. Es tremendo. Yo estuve haciendo hoy en la mañana, hermano, un rastreo solo de esa palabra. Fíjense que la palabra pensad ahí es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y el versículo 3. Es interesante porque pareciera ser que no tiene absolutamente nada que ver. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 y el versículo 3 usa la misma palabra que usa para recomendar en qué debemos de pensar. Cuando dice en el capítulo 4 y el versículo 3 de Romanos, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue, ahí viene la palabra, contado. Sí, por justicia. Pero solo la palabra contado es la palabra que se puede traducir, le fue acreditado. O ya le hemos explicado, hermano. ¿Qué quiere decir esa palabra en el contexto de Romanos 4:3? Quiere decir esto, miren. El día de pago. ¿Ah? Y usted sabe que ahora la modalidad es que en el día de pago, cuando le pagan a los empleados, hermanos, en su cuenta, ¡pum!, le aparece un número nuevo. Le fue acreditado. Un cargo. Esa es la idea de Romanos 4:3. A Abraham le fue contado por justicia. Es decir, Dios lo justificó. Ahora, lo interesante es que Filipenses 4:8, cuando dice en esto pensad, es la misma palabra que se lee más o menos en el idioma griego logizomai, y viene de, oiga hermano, viene de logos. ¿Qué es logos? Lo que aparece en Juan 1. En el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, el verbo. ¿Cuál es la idea, hermano? Cuando dice el apóstol Pablo que pensemos en todo lo que es verdadero,
en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen nombre, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza. Quiere decir, mire, esa palabra, pensar en eso o pensar, no es, hermano, como cuando a diario, hermano, mi esposa y yo nos mandamos mensajes. Sí, o nos hablamos. Tal vez me pueden decir a mí, ya no la vas a ver porque tanto estás hablando, que no te aburres de tanto estar viendo a tu mujer. No, ¿verdad? No, ¿verdad? Es más, hermano, yo si pudiera estar solo en la casa, por eso si quisiera hacer rastre yo, hermano, para estar solo en la casa. No, hermano. Pero lo que le quiero decir, mire, cuando yo estoy pensando en mi esposa, es muy raquítica la idea, para que sea igual a lo que el apóstol Pablo dice en esto pensar. El apóstol Pablo nos da una lista de situaciones y de experiencias en las cuales los creyentes deben de pensar. Pero eso de pensar quiere decir, puede traducirse así, mire, hacer un inventario de. Pero puede traducirse también estimar. Puede traducirse también enumerar. Puede traducirse también razonar en. Puede traducirse también pensar en o meditar en. La idea es, hermanos, hagamos un inventario o una lista amplia, detenida, una consideración, hermanos, a manera de un estudio acerca de lo que es verdadero, acerca de lo que es honesto, acerca de lo que es justo, acerca de lo que es puro, acerca de lo que es amable. Y ese pensamiento en los creyentes nos va a ayudar a salir de las situaciones difíciles de la vida. Hermano, ¿sabía usted que hay personas y los médicos? A veces a mí me da pena, hermano, abusar de palabras que no están en mi área. Pero una vez me dijo un doctor, mira, me dijo, vos sos hipocondríaco. Porque a mí me parecía, hermano, que todas las enfermedades que tenían las personas, yo las tenía también. Una vez me dijo una doctora, mire, don Ricardo, la doctora me trataba de don Ricardo, mire, don Ricardo, no ande leyendo tanto de medicina, va a sentir que todos los síntomas los tiene usted, me dicen. Y hermano, yo tenía esa tendencia a creer que todo lo que aquel tenía, yo también lo tenía. Me decía el compañero, que anoche me estuvo doliendo todo esto aquí, se me pasaba para aquí. A mí también, le dije. Hermano, aquí, la cabecita. Por eso el apóstol Pablo nos dice, las cosas verdaderas, las cosas honestas. En eso pensemos. Hagamos un inventario, hermanos, de los pasajes bíblicos. Yo por eso le insisto, hermano, aprendamos de memoria pasajes bíblicos. Fíjate que hay personas que tienen temores excesivos, hermano. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Aquí sí le voy a pedir. Busque Salmo capítulo 27, 3. ¿Qué dice el Salmo capítulo 27 y el versículo número 3? ¿Sí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Pero en quién estaré confiado? En el Señor. Fíjense, hermanos, que hay personas que creen que no van a durar mucho tiempo y que ya se van a morir. Sí. Y viven, hermano, con aquella psicosis de que sí, yo ya me voy a morir. Yo siento que me voy a morir, me dijo un hermano, un muchacho, que yo pues le ayudamos y oramos por él. Es que mira, me dijo, yo siento que yo me voy a morir. Pero ¿qué dice Job capítulo 14, hermanos?
Ayúdeme a buscar Job capítulo 14 y el versículo número 5. Este versículo le leí yo a ese muchacho que me decía que sentía que ya se iba a morir. Dice Job 14:5: ciertamente sus días están determinados y el número de tus meses está cerca de ti, es decir, cerca de Dios. Le pusiste límites de los cuales, que dice, no pasará. Hay gente que vive desesperada porque no puede cambiar, hermano. Hay creyentes que viven frustrados porque no cambian, dice. Nosotros somos nueva criatura en Cristo. ¿No se acuerda usted del pasaje de 2 Corintios 5:17? Sí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. O sea, hermano, hay que tener cuidado. A veces los predicadores, los pastores dicen, pidamos las bendiciones a Dios. La Biblia dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, hermano. Dice que hay personas que quieren tener control de todo, hermano. De todo. Quieren tener absoluto control de todo. Y eso no es conveniente, hermano. ¿Cómo voy a controlar yo todo? Mejor confiar en lo que dice Deuteronomio 31:8. ¿Qué dice Deuteronomio 31:8? Es mejor esto, mire. Es mejor poner nuestra confianza en el Señor. Y le voy a leer el pasaje, o búsquelo usted allí, Deuteronomio 31:8. Sí, para los hermanos o las personas que quieren tener control de todo. Dice así, mire. Y Jehová va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Hay personas que se sienten atrapadas y sin salida. ¿Y qué dice 1 Corintios 10:13? El último pasaje que vamos a leer, hermano. ¿Qué dice 1 Corintios 10:13? Para las personas que se sienten atrapadas. Dice, mire, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén, hermanos. Amén. Entonces nosotros tenemos que tomar muy en cuenta la recomendación del apóstol Pablo, pero no podemos terminar sin leer el último versículo. Dice además el último versículo, que es el 9. Acordémonos que este pasaje está en el contexto de lo que ya leímos en los versículos anteriores del 4. Y dice el versículo número 9: lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Miren, el apóstol Pablo, la recomendación que nos da, que pensemos en la lista de cualidades y de aspectos que él enumera en el versículo 8. En lugar de estar atemorizados, en lugar de estar pensando, hermanos, que el otro año va a ser lleno de desesperanza. No es eso lo que nos recomienda el Señor. Si nos ponemos a pensar, hermanos, en el posible futuro, entonces sí nos vamos a deprimir y nos vamos a llenar de ansiedad y de enfermedad. Hermanos, y los médicos aseguran que un problema mental se puede hacer somático. Hay que tener cuidado, como me han aconsejado a mí los doctores, ¿verdad, Chel? Yo he tenido la bendición que Dios siempre nos da amigos, personas que nos tienen cariño. Y una vez un doctor así me dijo: Ricardo, deje de estar preocupado, me dijo.
¿Cómo fue? No lea de medicina. No lea de medicina, me dijo la doctora. Todo lo que lee ahí lo va a sentir usted, me dijo la doctora. Y es cierto, ¿verdad? Donde leí ahí, ¿verdad? Distensión estomacal, yo ya me sentía aquí. El punto es la higiene mental. Aquí está. No nos dejemos traicionar por los pensamientos. Ahora, por esa razón es que los creyentes debemos de tener contacto con la palabra de Dios. Yo le pregunto, hermano, ¿qué beneficio puedo obtener yo, por ejemplo, de una canción, de las canciones famosas de hoy en día? Imagínense lo que es de gran nombre hoy en día, hermano. Canciones vulgares, eso sí no me va a traer una buena higiene mental. Voy a andar pensando en cosas, ¿verdad?, que me van a desequilibrar en mi vida íntima, estar pensando en otras cosas. Pero si yo estoy enfocado en la palabra de Dios, en memorizar la Biblia, hermanos, memoricemos la palabra de Dios, los pasajes claves, ¿verdad?, para que eso sea de bendición a nuestra vida. Entonces ahí está la recomendación del apóstol Pablo. No estemos atemorizados por nada, hermanos. No tengamos temor. El Señor ha prometido estar con nosotros, protegernos, librarnos de las enfermedades, ¿verdad? Y el Señor cumple su palabra, hermanos.